Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Tal vez el momento más importante de todo el mundo de One Piece aún no haya ocurrido. Tal vez ni siquiera esté cerca. Tal vez lo que vimos en Wano, con el despertar de Nika, con Luffy convirtiéndose en lo que estaba destinado a ser, con la risa rompiendo los límites de la realidad, haya sido solo la mitad de un viaje que ya venía escribiéndose en silencio desde el capítulo 1. O mejor dicho, desde antes. Porque si Shanks sabía la verdad sobre la Gomu Gomu no Mi, si fue hasta el gobierno para robar esa fruta, si la mantuvo oculta durante años mientras la llevaba consigo por el East Blue, el mar más débil de todos, entonces tal vez todo ya estaba calculado. Tal vez el propio Shanks sostuvo el reloj del destino por demasiado tiempo, esperando el momento justo para entregarle la llave a alguien. Y ese alguien no podía ser otro. Era Luffy, desde siempre. Ahora, si pensamos en el BAF como el escenario de un reencuentro, tal vez no se trate solo del reencuentro de dos piratas. Tal vez sea el encuentro de dos voluntades. Luffy, que lleva la llama del sol, pero aún sin entender lo que eso significa de verdad. Y Shanks, que tal vez nunca tuvo esa llama, pero siempre supo hacia dónde apuntaba. Y entonces, el entrenamiento, si sucede, no será solo físico, será espiritual. Será sobre recordar lo que nunca fue enseñado. Será sobre rescatar algo que siempre estuvo ahí, pero que aún no había despertado del todo. Porque yo creo que el despertar de Nika en Wano fue solo una llamada, un guiño del destino. Pero el grito, la risa completa, tal vez venga después. Tal vez solo llegue cuando Luffy mire al mundo con los mismos ojos que Roger. Y Shanks, si realmente es ese lazo, necesita prepararlo para eso, en el BAF. Y el BAF no es solo una isla de gigantes, no es solo un nuevo escenario. Es el corazón de una cultura que entiende el tiempo de otra forma. Un lugar donde las historias se transmiten a gritos, con tambores, con risas, donde la palabra vale más que un libro, donde los héroes no son celebrados por ganar una pelea, sino por bailar hasta el final sin caer. Y creo que ese es el espíritu que Luffy necesita entender ahora, porque después del Gear 5 se convirtió en símbolo, pero todavía no entendió lo que significa ser un símbolo, y tal vez Shanks lo entienda, porque lo vio en Roger, y vio lo que eso costaba. Ahora piensa conmigo, Shanks, después de años lejos de Luffy, viendo al chico convertirse en pirata, hacerse un nombre, desafiar Enies Lobby, enfrentarse al gobierno, atravesar Impel Down, llegar a Marineford, casi perder el alma ahí, y luego desaparecer por 2 años, solo para regresar al nuevo mundo, con un hambre que recuerda mucho al hambre de Roger. Shanks viendo todo eso desde lejos, sin intervenir, conteniéndose para no ir y decirle, ya estás listo, solo observando, porque el momento correcto aún no había llegado, porque tal vez Shanks no era solo el tipo que le dio el sombrero, tal vez era el guardián de un secreto más grande, un secreto sobre lo que realmente es la Gomu Gomu no Mi, sobre lo que representa el dios Sol, y sobre lo que el mundo teme más que a cualquier arma, la risa. Y entonces, en el BAF, cuando los dos se reencuentren, y creo que ese encuentro será diferente a todo, tal vez Shanks mire a Luffy ya no como a un niño, sino como a una antorcha, como alguien que ya despertó, pero aún no entendió lo que encendió, y tal vez el entrenamiento empiece ahí, no con un golpe, sino con una pregunta, algo como, ¿sabes quién eres? Y tal vez Luffy se ría, como siempre hace, y diga, soy Luffy, pero tal vez Shanks no se ría, tal vez diga, no, eres la risa que va a romper este mundo, y necesitas saber el peso de eso, y es ahí donde el BAF entra con todo, porque en el BAF los narradores son los reyes, los tambores suenan no para atacar, sino para mantener viva la memoria, y creo que Luffy va a ver eso, va a ver cómo el sonido lo cambia todo, cómo el ritmo de la risa puede mover multitudes, como la música, como el mismo Binks no Sake, lleva una verdad que no cabe en palabras, y tal vez se dé cuenta de que su despertar no fue solo biológico, fue espiritual, fue histórico, fue una respuesta del mundo a la falta de risa, y en ese momento tal vez Shanks cuente lo que sabe, sobre el Joy Boy original, sobre la historia borrada del mundo, sobre lo que teme el gobierno, sobre lo que Roger encontró y lo hizo reír, porque Shanks estaba ahí, él bajó con Roger a Love Tale, y cuando Roger volvió, con esa risa desesperada, como si hubiera entendido todo y al mismo tiempo nada, Shanks lloró. Y Oda no mostró eso por accidente. Shanks llorando en ese momento no era solo emoción, era miedo. Miedo de lo que venía, miedo de no saber qué hacer, miedo de cargar con la responsabilidad de proteger algo que sabía que no era suyo. Y ahora, años después, el chico que salvó, que comió la fruta sin saber, que desafió todo y a todos, está frente a él, en el BAF, en el lugar donde cayeron los dioses, donde los gigantes guardan las historias, donde la risa es sagrada, y tal
Tal vez Shanks finalmente diga, ahora es tu turno, pero Luffy no va a aceptar una carga. Él no es un mártir, él es una fiesta. Y eso es lo que Shanks necesita ver, que incluso después de saberlo todo, Luffy aún va a reír, aún va a bailar, aún va a creer que puede estirar los brazos y abrazar al mundo. Y eso es lo que va a salvar todo, porque el destino ya falló antes. El Joy Boy anterior no lo logró, pero tal vez este sí, porque no quiere ganar, solo quiere ver sonreír a los demás. Y esa pureza, que a los otros les parece una tontería, es lo que mueve al mundo. Tal vez el entrenamiento en el BAF dure días, tal vez dure semanas, tal vez sea solo una noche alrededor de la fogata, con Dory y Brogy contando historias antiguas, con los tambores resonando fuerte, con Luffy escuchando y riendo, sin saber que cada carcajada suya es un paso hacia el final, un final que tal vez sea solo el comienzo. Y cuando Luffy salga de allí, no va a salir más fuerte, él ya es fuerte, va a salir más consciente, va a salir sabiendo que el mundo no necesita un rey, necesita un ritmo, un latido que rompa las cadenas, una sonrisa que resuene más allá de la voz. Y entonces, tal vez ya no avance solo. Tal vez se lleve a Elbaf con él, no a los gigantes, sino a la idea, al sonido, a la risa. Y en ese momento, tal vez Shanks desaparezca, porque su papel termina ahí. Él no era el héroe, era el mensajero. Y el mundo, que antes se reía de Luffy, ahora va a reír con él. Y cuando los tambores empiecen a sonar de nuevo, será el sonido de la libertad llegando, despacio, pero llegando. Si lo pensamos bien, lo que realmente cambia no es solo una cuestión de poder. No es como si Luffy fuera a salir de Elbaf con un nuevo golpe, un Gear 6 o un ataque con un nombre bonito que rompe el cielo. Yo creo que lo que cambia con ese reencuentro, con ese entrenamiento, que ni parece entrenamiento, es que Luffy finalmente empieza a entender el papel que tiene, no como héroe, no como capitán, no como el chico que quiere ser rey de los piratas, sino como el nombre que el mundo intenta olvidar, Joy Boy, el que sonríe cuando todo se derrumba. Y eso lo cambia todo, porque a partir de ahí ya no va a reaccionar a los enemigos, va a empezar a guiar al mundo. Tal vez lo primero que cambie sea la relación con sus propios aliados, porque hasta ahora todos los que se unieron a Luffy lo hicieron porque vieron en él a alguien que no baja la cabeza, pero después del buff van a ver en él otra cosa, un símbolo, y eso puede generar tensión, porque Zoro, por ejemplo, siempre siguió a Luffy porque creía en su fuerza, pero nunca lo hizo por idolatría, y tal vez, al ver que el mundo empieza a seguir a Luffy como si fuera una entidad, Zoro sienta que la línea entre amigo y figura mítica se está volviendo demasiado delgada, y tal vez lo cuestione, y tal vez Luffy tenga que demostrar, una vez más, que sigue siendo solo un chico que ama la carne y quiere libertad, porque el peligro de ser símbolo es volverse estatua, y Luffy, si aprende algo con Shanks en el buff, va a tener que evitar eso a toda costa, porque una estatua no baila. Otro cambio concreto tal vez sea la posición de Shanks, porque si realmente entrena a Luffy, si le pasa ese bastón que cargó en silencio por tanto tiempo, entonces su propia existencia en el tablero se vuelve innecesaria. Tal vez se aparte, tal vez entregue su lugar en el nuevo mundo, tal vez él mismo queme su propio nombre, porque Shanks no parece alguien que quiera seguir siendo un emperador, parece alguien que ocupó ese lugar solo para evitar que cayera en manos equivocadas, y ahora que Luffy está listo, tal vez simplemente desaparezca, y eso por sí solo ya desestabiliza todo, porque el equilibrio de los 4 emperadores siempre fue el freno del caos. Si uno de ellos abdica, o desaparece, o entrega su lugar de forma consciente, el gobierno va a entrar en pánico, porque significa que han perdido el control de lo impredecible. Y entonces, con todo esto, tal vez Imu finalmente salga de las sombras, porque si hay algo que teme, tal vez no sea al ejército, tal vez sea la música, porque la música no puede ser detenida, no puede ser silenciada. Puedes golpear al cantante, puedes derribar los instrumentos, pero el sonido ya entró, ya tocó el corazón, ya rompió las cadenas invisibles que el gobierno pasó siglos moldeando. Y Luffy, con ese tambor que late dentro de él desde su despertar, tal vez sea el sonido que ya no pueden ignorar. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.